Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de circuitos. En esta ocasión vamos a hacer una introducción a lo que es el amplificador operacional, aclarando que este tema no se encuentra en todos los textos de fundamentos de circuitos o de análisis de circuitos. Algunos textos sí lo trabajan. ¿Por qué? Porque generalmente se trabaja en profundidad en cursos de electrónica análoga. Sin embargo, como en más de un curso, en más de una universidad, en más de un curso de circuitos, trabajan los temas de amplificador operacional, vamos a desarrollarlo. Nuestro amplificador operacional, desde la parte física, no es nada más que un encapsulado, un integrado como estos. Uno de los que nosotros podemos encontrar en el mercado es el LM741. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro buscador y podemos encontrar las hojas de especificaciones del amplificador de este o el que nosotros estemos trabajando. Ahí aparecen todas las características de funcionamiento del componente real. Este componente entonces tiene 8 pines, el que nosotros vemos acá tiene 8 pines. Algunos de estos pines entonces tienen unas características, por ejemplo, el pin 2 dice que es una entrada inversora, quiere decir que si mi señal entra de esta manera como una onda seno, la salida va a estar invertida. Si arranca primero con la parte positiva, pues entonces la salida va a arrancar con la parte negativa. A eso se le llama una entrada inversora. La entrada no inversora, que sería el pin 3, lo único que nos está diciendo es que así como entra, pues así él va a salir. ¿Listo? Tenemos unos pines, el pin 4 y el pin 7, que son pines de funcionamiento. Nosotros tenemos que conectar esto a una fuente de tensión. Acá dice un voltaje más y acá un voltaje menos. Quiere decir, por ejemplo, acá unos más 12 voltios y acá unos menos 12 voltios. Esta B hace referencia a que tienen el mismo voltaje. También tenemos, por ejemplo, en este caso, los pines 1 y 5 que hacen referencia a un balance. Y ya vamos a ver que la amplificación va a depender de una diferencia de estos dos voltajes entre el pin 2 y el pin 3, va a depender eh, el, eh, lo que nosotros vamos a amplificar. Cuando estos dos voltajes son cero, pues se esperaría que la señal de salida también son iguales, perdón, la diferencia es cero, entonces nosotros esperamos que el voltaje de salida sea también sea cero. Eso implica que por la configuración del amplificador operacional puede tener ruido, no puede ser cero, puede estar acá oscilando. Entonces, lo que se hace es configurar un potenciómetro entre el balance entre el pin 1 y el pin 5 se configura para que nosotros obtengamos una señal de salida cero. Este amplificador operacional, el esquema general, como la representación de ese amplificador es la que nosotros encontramos acá. Aunque generalmente estos pines que nosotros tenemos acá, tanto en la parte inferior como en la parte superior, generalmente no se grafican y nos concentramos solamente en las entradas y las salidas. El pin 2 y el pin 3 son las entradas. Vea que la entrada inversora está asociada con un signo menos y la entrada no inversora está asociada con un signo más. Acá, entonces, este pin 5 y el pin 7 son los de balance y acá nosotros tendríamos, perdón, este sería el pin 1 y el pin 5. Acá me equivoqué, no es el 7, sino es el pin 1 y acá tendríamos entonces el pin 7 para los voltajes. Y algo que nosotros debemos entender con nuestros amplificadores operacionales es que aunque nosotros aislamos los voltajes, digamos los voltajes de entrada, este VCC, los voltajes de alimentación del amplificador operacional, no se incluyen generalmente en los cálculos. Sí es importante que cuando yo coloco aquí un elemento a la salida del amplificador operacional, este elemento está recibiendo una corriente I sub 0. Y si nosotros aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en esto, pues vamos a darnos cuenta que en este amplificador operacional está saliendo I sub 0, pero ¿quién está entrando? Está entrando I1, está entrando I2, está entrando la corriente de alimentación positiva y la corriente de alimentación negativa. Quiere decir que la corriente que va a soportar nuestro elemento aquí a la salida del amplificador operacional va a ser la suma de todas estas corrientes, debe ser tenido en cuenta por si nuestro elemento es sensible a esas corrientes que nosotros tengamos ahí. Pues bien,
Para poder entender qué es ese amplificador operacional, pues nosotros nos vamos a remitir a su bosquejo general. Este es el bosquejo general del amplificador operacional. Básicamente lo podemos enlazar con lo que ya se había trabajado en videos anteriores y acá nosotros tenemos una fuente de voltaje dependiente que dice que ese voltaje dependiente va a ser a veces el voltaje V sub D. Y el V sub D, si se dan cuenta, está relacionado acá. Acá siendo la parte positiva y en la parte superior la parte negativa. A la parte negativa entonces le asociamos el V sub 1 y acá el V sub 2 son dos voltajes que nosotros vamos a colocar ahí. El V sub D entonces nosotros ¿cómo lo calculamos? Pues sencillo, entonces va a ser el voltaje más positivo que va a ser el V sub 2 menos el voltaje negativo, entonces V sub 2 menos V sub 1 sería este voltaje. Por tanto, si yo quiero evaluar el voltaje de salida de mi amplificador operacional, pues va a ser a veces, ¿cierto? El voltaje del V sub D, pero ese V sub D pues no es nada más que el V sub 2 menos el V sub 1. Ahora, nosotros también tenemos acá un RI, si nos damos cuenta aquí en la figura, un RI, que esto hace referencia a una resistencia de entrada, y acá tenemos también un R sub 0 que va a ser una resistencia de salida. Uno espera que la resistencia de entrada, esta resistencia de entrada sea muy grande, ¿sí? Muy grande. Grande es 100K o cosas por el estilo, sean valores muy grandes. Y la resistencia de salida se espera que sean unos valores muy pequeños, ¿sí? Estas son algunas condiciones que se espera en funcionamiento para el amplificador operacional. Esto es el real. En el ideal, pues nosotros decimos la resistencia de entrada es infinita y la resistencia de salida es cero. Eso en condiciones ideales. En condiciones ideales, entonces, ¿qué tenemos? RI, la resistencia de entrada es infinita y la resistencia de salida es cero. Nada mejor que poner en prueba lo que hasta el momento hemos visto con la solución de un ejercicio. Este, por ejemplo, ha sido tomado del libro de Alexander Isádico, capítulo 5, es el ejercicio 5.1, y dice que nos están dando este modelo equivalente del circuito amplificador operacional y nos están preguntando la resistencia de entrada. Ah, pues nada, esto es muy sencillo, la resistencia de entrada va a ser esta que nosotros tenemos acá, que es como si yo tuviera, si yo viera mi circuito desde esta parte y encontrara la resistencia de Thevenin. Entonces, la resistencia de entrada va a ser de 1,5 mega ohmios. Vea que es una resistencia muy grande. La resistencia de salida también nos la están preguntando. Es como si yo, visto desde acá, encontrara la resistencia de Thevenin y lo único que tendríamos que hacer en esa resistencia de Thevenin pues es la de 60 ohmios, entonces la resistencia de salida es de 60 ohmios. Vea que es un valor muy pequeño en comparación a lo que nos estamos teniendo acá con la resistencia de entrada. Y lo otro que nos están preguntando en la parte C es la ganancia en tensión en decibeles. Pero debemos recordar que a nivel de decibeles lo único que nosotros tenemos que hacer es 20 el logaritmo en base 10 del valor de la ganancia. En este caso la ganancia la vamos a considerar como A. Y A, según esto, dice que es 8 por 10 a la 4. ¿Sí? Este es el valor de A. A veces, recuerde que esto era A veces el voltaje V sub D. Dependiendo la diferencia de tensión aquí a la entrada, entonces así nosotros vamos a tener la ganancia. Mire lo que es esto. 8 por 10 a la 4 son esos 80.000 veces el voltaje de entrada. Y si nosotros entonces queremos ese voltaje en decibeles, esa ganancia, perdón, en decibeles, pues tenemos que hacer 20 logaritmo en base 10 de 8 por 10 a la 4. Vamos entonces a nuestra calculadora y vamos a hacer esa operación. Vamos a colocarla por acá y vamos a hacer la operación. La operación es 20, entonces 20 vamos a multiplicarlo por el logaritmo aquí en base 10. Nos desplazamos y aquí escribimos 8 por 10 a la 4. Presionamos igual y mire que en decibeles es 98,06. Entonces aquí vamos en decibeles
98,06 decibeles. Esta es mi ganancia en decibeles. Bien, hasta aquí este video. En el siguiente seguiremos trabajando con nuestro amplificador operacional. Gracias, gracias por apoyarnos, gracias por vernos, gracias por comentar. Hasta el próximo video.